como ya estamos casi todos, voy a explicaros un poquito. Tenemos que excusar a Paco Pérez, que no ha podido venir a moderar esta mesa por una urgencia y que le ha impedido estar aquí hoy con nosotros. Pero bueno, para que sepáis un poquito, pues Paco Pérez es el coordinador adjunto de la Oficina Autonómica de Salud Mental desde 2019 y en su lugar nos acompaña María Isabel Herrera Rivas. Muchas gracias por venir en su nombre. Ella es psicóloga. Trabaja en el Servicio de Salud Mental de la Dirección General de Asistencia Sanitaria, ha trabajado en la Oficina de Asistencia a Víctimas de Violencia de Género. Bueno, vale. Y ha sido psicóloga y coordinadora del Centro de Recepción de Menores. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y moderar esta mesa. Y como vamos justitos de tiempo, no me extiendo más. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decir que Paco lamenta no haber podido estar porque es verdad que comprometió su asistencia hace mucho tiempo tras una reunión que mantuvo con el Colegio de Terapeutas Ocupacionales, pero bueno, aunque para mí es nuevo estar aquí moderando una mesa porque llevo muy poco tiempo en el Servicio de Salud Mental, la verdad es que creo que es unas jornadas muy interesantes y me están gustando mucho, con lo cual siempre es un aprendizaje y estoy contenta de estar aquí. Bueno, en primer lugar voy a presentar a una de las ponentes. Se trata de Paula Sastre, que es diplomada en terapia ocupacional y diplomada en fisioterapia. Desde 2003, de 2003 a 2005, trabajó como terapeuta ocupacional en centros geriátricos de Barcelona. De 2005 a 2007, en la Fundación SAMS de Sueca. Desde 2007 hasta ahora trabaja como terapeuta ocupacional en el Hospital de Día de Salud Mental y el programa de primeros episodios psicóticos de Gandía. Ha participado como docente en cursos de LEVES sobre programas de tratamientos en primeros episodios psicóticos y sobre intervención familiar, y está formada en intervención familiar según el modelo de Fallon. Y hoy nos va a hablar de la terapia ocupacional en primeros episodios psicóticos. Bueno, muchas gracias a todas por estar aquí, muchas gracias al colegio por hacer que esté yo aquí hoy y bueno, me está gustando muchísimo todo lo que estoy escuchando hasta ahora, me ha encantado ver que se está haciendo domiciliaria infantil en salud mental y sobre todo me gusta poner caras a todas las personas con las que hablamos por WhatsApp, por estos miles de grupos de terapeutas ocupacionales, y verlos aquí todos juntos en persona realmente me hace mucha ilusión, porque yo siempre me he sentido muy sola estando allí en Gandía, siendo la única terapeuta ocupacional de todo el hospital y tengo que explicar siempre qué es eso de la terapia ocupacional. Bueno, yo vengo a contaros el programa de tratamiento de primeros episodios psicóticos que tenemos en Gandía. Empezaré contando qué son los programas de primeros episodios así en general, después os contaré qué hacemos en Gandía, os hablaré de lo que hago yo en el programa y después unas pequeñas conclusiones. Y voy a intentar ser muy rápida porque es mucho para condensarlo en 15 minutos, o 10 que me dijeron el otro día, digo, hombre, 10. Bueno, empezaremos explicando qué es un primer episodio psicótico. Es el momento cuando aparecen los síntomas psicóticos. Puede ser el debut de un trastorno mental grave, muchas veces una esquizofrenia, y tiene una baja estabilidad diagnóstica. Las enfermedades mentales tienen una gran relevancia social y son un grave problema de salud pública. Además, se inician al principio de la edad adulta, en un momento en que estos pacientes están en pleno proceso de maduración, desarrollándose desde el punto de vista biológico, psicológico, social y vocacional. Es un suceso muy complicado, tanto para ellos, que lo sufren, como para sus familias. De ahí la importancia de trabajar también con las familias, como ya habéis comentado. Y tiene una prevalencia de un 3%.
Los programas de tratamiento de primeros episodios psicóticos son programas intensivos, duraderos e integrales, llevados a cabo por equipos interdisciplinares en una acción coordinada y programada y teniendo en cuenta las necesidades específicas de cada caso. Los orígenes de los PTP, como los vamos a llamar, porque el nombre entero es mega largo y casi gastamos los 15 minutos nombrándolos, los encontramos en la década de los 90 cuando se descubren los antipsicóticos de nueva generación y se demuestra la efectividad de los tratamientos psicosociales. Además, se descubre que la duración de la psicosis sin tratar es algo que se puede modificar y que es independiente de la enfermedad. ¿Y qué es esto de la duración de la psicosis sin tratar? Pues bueno, como lo veis ahí en el esquema, cuando inicia la enfermedad hay primero una fase de pródromos en las que realmente todavía vemos cosas pero no han aparecido los síntomas psicóticos. Entonces, desde que aparece por primera vez un brote, un primer episodio psicótico, hasta el momento en que se instaura el tratamiento, ese periodo que puede ser largo de años a veces, porque el paciente no va al tratamiento, o puede ser corto, eso va a depender el pronóstico de esa persona. De manera que cuando antes instalemos el tratamiento farmacológico, antes, mejor se va a recuperar esa persona. De ahí la importancia de que haya programas que se dediquen a eso, a tratar desde el minuto 1. ¿Por qué? Pues porque hay evidencias ya demostradas de muchos años que reducen el DUP, como ya hemos visto, y el tiempo de transición a la psicosis, reducen también el tiempo de fase activa tras iniciar el tratamiento, se reducen las estancias en el hospital, se acortan y además hay menos probabilidad de reingresos. También disminuyen las recaídas y, como ya ha comentado Raquel, disminuyen también el riesgo de suicidio. Mejoran los resultados en las escalas de evaluación de la calidad de vida, mejora la integración laboral, mejora la reincorporación a la vida escolar y mejora el funcionamiento social y sobre todo mejora también la adherencia al tratamiento y al acudir a las consultas. ¿Qué incluyen los programas de tratamiento de primeros episodios psicóticos? Pues lo básico y fundamental, un tratamiento farmacológico con antipsicóticos atípicos. Además, se hacen psicoterapias y tratamientos psicosociales con lo básico, la psicoeducación, también lo ha comentado Raquel, la psicoeducación es un pilar fundamental para estas personas que por primera vez tienen una enfermedad y para sus familias que desconocen lo que les está pasando. Entonces, se dedican muchas sesiones a hacer psicoeducación. La psicoeducación la puede hacer un psiquiatra, pero la puede hacer una psicóloga, la hacemos los terapeutas ocupacionales, la trabajadora social y los enfermeros. Todo el mundo puede hacer psicoeducación. Se hace según el modelo de vulnerabilidad-estrés, se les explica este modelo a las familias y al paciente, se usan técnicas cognitivas y se hace una intervención tanto individual como grupos, como a las familias. Y el abordaje tiene que ser siempre a nivel social para que pueda trabajarse por conseguir una recuperación laboral, tanto de formación como en el trabajo. A nivel internacional, el programa EPIC de Melbourne, de McGorry, fueron los pioneros y aquí en España el programa PAFIP de Cantabria, de López Barquero, fueron los pioneros en España. Y en estos dos programas son en los que se basó el PT-PEP Gandía para ponerse en marcha. El PT-PEP Gandía es un tratamiento intensivo e integral llevado a cabo por un equipo interdisciplinar que tiene una duración de 3 años, aunque a veces somos un poco flexibles con los casos más graves, pero sí, 3 años, integrado en la asistencia pública desde el minuto 1, que nos caracterizamos por ser accesibles y estar disponibles. O sea, nosotros, los pacientes que están en el programa, tienen un teléfono al que pueden llamar 5 días a la semana, en horario laboral nuestro, y hay un día a la semana que es la consulta, que es los miércoles de primeros episodios, que aunque no tengan cita, ellos saben, él y su familia, que pueden acudir allí, incluso sin tener cita. Y la respuesta es rápida. Desde el momento que se detecta un caso y se nos comunica al programa, se le da cita el miércoles siguiente.
Los criterios de inclusión son personas de entre 15 y 45 años, aunque hemos sido flexibles porque si alguien debuta con 14 años, pues también lo hemos incluido en el programa y nos ha pasado, que sufran un primer episodio de psicosis no afectivas. Esto fue en su origen. Ahora tenemos una psicóloga clínica que se ha incorporado hace un año al programa y estamos cogiendo también trastornos bipolares. Con diagnósticos de esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, trastorno esquizofreniforme, trastorno psicótico breve, trastorno delirante y trastorno psicótico no especificado. Y últimamente también trastorno bipolar. ¿Cómo lo hacemos? Pues esto lo tuvimos que inventar en Gandía porque Gandía es una comarca pequeña, con una población pequeña, pero dispersa en muchos pueblos y cuando arrancamos había pues poco personal. Entonces, y poco personal y pocos pacientes para tener un hospital de día grande o una domiciliaria enorme porque no somos una gran ciudad y la comarca está muy dispersa. Entonces tenemos un psiquiatra, una psicóloga clínica, una terapeuta ocupacional y 2 enfermeros. Y con ello tenemos un hospital de día, una domiciliaria y el programa. El mismo personal hace las 3 cosas. Cada uno tiene una... O sea, el psiquiatra, hay un tercio de psiquiatra en cada sitio, hay un enfermero en hospital de día y otro en la domiciliaria, los 2 en el programa. Yo estoy habitualmente en el hospital de día, de forma puntual puedo apoyar a la domiciliaria y la psicóloga y yo también, igual que yo en el hospital de día. Pero un día a la semana tenemos las consultas, se hacen en el mismo espacio del hospital de día donde vienen los pacientes de primeros episodios. Es un poco complicado, es un poco estresante, pero no hay más personal y nos hemos tenido que apañar. Ojalá, ahora que veo una domiciliaria de infantil, es que me he emocionado porque, wow, nosotros en la misma domiciliaria se ven todos los casos, adultos e infantiles. Nos caracterizamos por un trabajo en equipo. Hay una reunión semanal todos los miércoles a primera hora en la que se valoran las derivaciones que pueden llegar desde la sala de psiquiatría porque el paciente ha llegado a ingresar o lo ha detectado su médico de atención primaria, lo han visto en urgencias y atendemos las derivaciones. Diseñamos un plan de tratamiento según los resultados de la evaluación y integrando los diferentes puntos de vista de cada profesional del equipo. Se hace una valoración conjunta de los avances y de los problemas y se deciden las estrategias para abordarlos también de forma conjunta. Los pilares del programa, similares a los que hemos visto que son los habituales en los PTPEPs, es el tratamiento psiquiátrico, la intervención psicosocial, la intervención social y ocupacional y el trabajo con las familias. Anteriormente sí que habíamos usado mucho la intervención familiar de Falun. Ahora estamos haciendo otro tipo de intervenciones, pero el trabajo con las familias es fundamental. ¿Y cuál es mi papel en este programa? Pues bueno, para empezar, desde el minuto 1, cuando se creó el programa, había una terapeuta ocupacional. ¿Por qué? Pues porque es lo que recomendaban los expertos. O sea, y como nuestro modelo se basó en las guías clínicas que había hecho McGorry, o incluso las que tenía el Ministerio de Sanidad, pues cuando se creó el equipo se abogó porque hubiese una terapeuta ocupacional y nunca se ha dudado de que hiciera falta. ¿Y qué hago yo allí? Pues lo que hacen los terapeutas ocupacionales, valorar la funcionalidad del usuario, participar en las reuniones de equipo aportando el punto de vista de la terapia ocupacional. Tengo que decir que pocas veces me he tenido que pelear con una enfermera especialista o con una psicóloga o con la trabajadora social porque hemos definido muy bien cuáles son el trabajo que tenía que hacer cada una de nuestras funciones, pero además también somos muy flexibles, porque a lo mejor si esa persona, ese paciente, tiene más vínculo con la enfermera o con la trabajadora social, porque ha sido la que ha atendido en ese caso al paciente, pues nos asesoramos, nos compartimos el trabajo, pero no hemos hecho compartimentos estancos. Yo creo que el trabajo interdisciplinar tiene eso, ¿no? Que haya una buena comunicación fluida y que nadie vaya a poner límites y barreras. Defender tu profesión sí, pero también ser flexible para trabajar en equipo. Por eso realizo también las intervenciones familiares. Junto con la enfermera hemos hecho durante varios años, antes de la pandemia, el grupo de hábitos de vida saludables.
y, evidentemente, la intervención en los componentes del desempeño, en las habilidades y para el desarrollo de su competencia ocupacional. Es básico y fundamental conocer al paciente y crear vínculo. En mi caso es fácil hacerlo porque también me piden mi colaboración en la planta de psiquiatría cuando están ingresados. Hago solo 2 talleres a la semana, se ha pedido una terapeuta ocupacional para la sala, está en proceso, pero claro, si hay un paciente de primeros episodios que por desgracia llega a ingresar, yo ya me acerco a él para que me conozca y vamos ya creando el vínculo y haciendo algunas actividades allí. Después, si es un paciente grave que llega a necesitar asistir al hospital de día, evidentemente trabajo con él. Y si no, en consultas externas, cuando llega al programa de primeros episodios, lo primero que hago es trabajar el vínculo, ¿no? para que nos conozcamos. ¿Cuál es el perfil del usuario, del paciente que llega a consultas externas de primeros episodios? Normalmente es un paciente que ya tiene sintomatología negativa, que tiene un desequilibrio ocupacional muy evidente, que ha abandonado las actividades productivas, ha dejado de ir a clase, ha perdido o ha dejado el trabajo, está de baja. Hay un déficit en las actividades de autocuidado, que es evidente. La familia dice, este no es el que era, míralo, cómo va, no se arregla, no tiene ganas de hacer nada, se pasa el día en la cama o jugando a la Play. Hay un déficit de cuidado de la salud, no hay insight, son pacientes que no tienen conciencia real de la enfermedad porque es propio de la enfermedad mental no tener conciencia de ella. Entonces, hay a veces son pacientes que no quieren tomarse la medicación o que están todo el rato dudando de si tienen que venir o no, porque claro, son gente muy joven y no quieren venir al programa ni a las consultas. Tienen un ocio poco saludable, solitario, pasivo y no satisfactorio. Si eran consumidores y quieren dejar de consumir, no pueden quedar con sus amigos consumidores porque si no, no funciona. Y hay una preocupación familiar por cómo está funcionando todo. Las 2 primeras escalas, el FAST y la escala de calidad de vida, son del protocolo del programa y después ya hago la entrevista de historia ocupacional de Murget, listado de papeles y el de intereses. Tengo que empezar la intervención individual con los pacientes que me llegan a consultas siempre con lo mismo, explicándoles a qué me dedico y qué es la terapia ocupacional. Porque claro, pues como no lo saben, los han derivado ¿a qué? A terapia ocupacional. Tengo que decir que el otro día vino una chica que me dijo, yo sí que sé lo que es. Digo, ostras, ¿conoces a alguien? Y me dice, no, lo he buscado en Google. Y yo pensé, bueno, es alguien que está implicado en su proceso porque por lo menos quiere saber lo que va a hacer. Y nada, les explico, lo entienden rápidamente y dicen, ostras, sí, esto a mí me irá bien y me hace falta. Les explico también el concepto de equilibrio ocupacional porque es algo que ellos ven con dibujos, con esquemas y se dan cuenta de que sí, de que eso les está pasando, que hay un desequilibrio. Y hacemos un listado de los problemas y los déficits que ellos ven y de ahí empezamos a marcar unos objetivos y con esos objetivos marcamos la siguiente cita. Ahí antes yo era muy rígida, ahora soy súper flexible y más después de la pandemia. Pueden ser semanales, quincenales, mensuales, lo que ellos necesiten y quieran o lo que quieran hacer. Pueden ser online, videollamadas, teléfonos, porque algunos no, de verdad no quieren venir a su cita con el psiquiatra una vez al mes, ponerse el inyectable y cuanto menos mejor. Entonces, por vía email me pueden mandar los registros que están haciendo, algunos se están empezando a incorporar a clase. Perderse una clase para venir a hablar conmigo, pues no, pues mira, vente a última hora o hacemos una videollamada y me lo cuentas. Y eso gracias a la pandemia, antes ni se me habría ocurrido. Y claro, en este momento pensad que son gente muy joven que estaba iniciando su proyecto de vida, que están muy perdidos en ese momento, que han dejado de ir a clase o han dejado de trabajar y no saben qué hacer con su vida. Entonces también ven a la figura del terapeuta ocupacional como alguien que les puede ayudar a elaborar y a trabajar por su proyecto de vida. También hemos puesto en marcha, esto ya hace ya algunos años, un grupo de jóvenes, eso lo hemos hecho junto con el Cris Lasafor, con el que tenemos muy buena relación, a raíz de unas jornadas que fuimos a Madrid de primeros episodios y en Australia estaban teniendo unos espacios dedicados a jóvenes
una cosa muy chula, pero nosotros con nuestros medios creamos el grupo de jóvenes, aunque está dotado de una persona de personal del CRIS, es un grupo que se hace fuera del CRIS. Es un grupo de WhatsApp al que se derivan pacientes de primeros episodios o de segundos episodios, pero gente joven que tiene sintomatología negativa, que tiene ganas de hacer un ocio pero no sabe con quién. Entonces, un día a la semana quedan para hacer una actividad de ocio que deciden entre ellos, la programan, se programan ellos de jueves a otro jueves lo que van a hacer, aunque son flexibles y ellos pueden decidir y cambiar. Reciben el apoyo de 2 profesionales, el terapeuta ocupacional del CRIS y antes en su origen del mío, y tienen el medio de transporte que les facilita la furgoneta del CRIS por si quieren hacer salidas fuera de la ciudad. Me gustaría contaros un caso y con eso ya me imagino que me estoy quedando sin tiempo. Es una mujer, 19 años, debuta en pleno confinamiento con un episodio psicótico, ingresa en la sala, empezamos a trabajar ahí con ella. Cuando se le da el alta va al hospital de día. Es un ingreso largo puesto que no hay grupos porque estamos confinados o con restricciones y se hacen más intervenciones individuales, se trabaja mucho con la familia, se la deriva a la UCA para conseguir la abstinencia que consigue y después ya viene a las consultas. En junio empieza a trabajar, en septiembre vuelve a estudiar el grado superior de educación física, está acabando, está haciendo su trabajo de final y me pidió hace unas semanas venir a hacer una actividad física relacionada con su trabajo final que está enfocado en cómo la actividad física ayuda a la salud mental. Entonces, hoy mismo está haciendo una actividad con los pacientes del hospital de día en el exterior, no dentro del hospital, para su trabajo y se va de Erasmus dentro de 2 semanas. Cuando vuelva le tenemos que dar el alta del programa porque ya ha cumplido sus 3 años, pero es un caso de los que os juro que en el minuto 1 y el primer año yo me cuentas esto y no me lo habría creído ni yo misma, pero yo siempre digo, yo no pongo nunca límites, que el límite se lo pongan ellos. Y ya para acabar, han pasado por el programa 168 pacientes y yo he intervenido con 102. Luego hace falta una terapeuta ocupacional en un programa de primeros episodios psicóticos. Está claro que puede favorecer y que favorece la terapia ocupacional la recuperación funcional de los pacientes y que lo necesitan. En Gandía hemos sido los primeros en hacerlo y ha sido una oportunidad para demostrar que funciona y para poder innovar. Actualmente en Xàtiva y en el Dr. Peset es donde hay programa de primeros episodios con terapeuta ocupacional. En otros departamentos hay algún programa de primeros episodios, pero no tienen terapeuta ocupacional. Algunos se crearon hace tiempo, pero luego han desaparecido. Pero en principio en estos 3 estamos. Y evidentemente pedir, abogar y hacer fuerza para que haya programas de primeros episodios en todos los departamentos y que se incluya la terapia ocupacional en el equipo. Gracias a todas. Gracias, Paula. Muy interesante y muy emocionante también. Bueno, a continuación hablará Esther Ortega. Esther Ortega Díaz cuenta con más de 15 años de experiencia como terapeuta ocupacional en salud mental hospitalaria. Ha trabajado tanto en hospital de día como en la unidad de hospitalización psiquiátrica del Hospital General de Elche, en Alicante. También ha trabajado en la unidad de daño cerebral y en la unidad de memoria y demencias del Hospital de la Magdalena, en Castellón. Es doctora en deporte y salud, máster oficial en patología neurológica, con actuaciones en fisioterapia y en terapia ocupacional en la Universidad Rey Juan Carlos. Cuenta con varios grados especialistas universitarios, como el de valoración de las personas en situación de dependencia, el de daño cerebral y el de discapacidad, de diferentes universidades de España, no solamente la Comunidad Valenciana. En el ámbito científico e investigador ha realizado numerosos cursos de formación relacionados con la investigación científica y ha participado en distintas publicaciones y presentaciones a congresos. Hoy nos va a hablar de la terapia ocupacional en la unidad de hospitalización psiquiátrica, una nueva visión más terapéutica que asistencial. Hola, buenas. Lo primero, dar las gracias por celebrar estas jornadas, que la verdad es que viene muy bien que la hagamos todos los años.
Voy a ser breve porque tenemos poquito tiempo. Mi presentación la voy a hacer sobre la terapia ocupacional en la unidad de hospitalización psiquiátrica. Vale, bueno, como el tema de la investigación creo que es súper importante para la terapia ocupacional, al igual que para cualquier disciplina sanitaria, yo en mi comunicación también he hecho una pequeña revisión para luego comentar lo que hago en mi trabajo y una práctica basada en la evidencia. Bueno, el objetivo de la terapia ocupacional, como todos muy bien sabemos, es conseguir el mayor grado de autonomía del paciente. El terapeuta ocupacional tiene una visión muy holística. He puesto aquí el marco de trabajo que todos conocéis, ¿vale?, del 2020. Y entonces se ve un poco, como decía Paula, cómo el paciente cuando tiene una recaída, cómo ese equilibrio ocupacional se desvanece. Entonces he puesto, por ejemplo, las diferentes ocupaciones, que las tenemos aquí, y cómo los pacientes cuando tienen una recaída, sus autocuidados, el tema de la higiene personal, el tema de las comidas, que a lo mejor hay pacientes que hemos tenido que comen una vez al día y comen a deshoras, el tema del sueño y del descanso, pacientes con depresión que tienen clinofilia y están todo el día tumbados en el sofá, y pacientes en cambio con un trastorno bipolar en fase maníaca que no paran para nada, que a lo mejor duermen 3 horas y a lo mejor 3 horas en 3 días, o sea que todo esto, todo el tema de horarios, rutinas, es muy importante. He puesto algunos artículos, ¿vale? Voy a comentar simplemente las conclusiones de estos artículos. Entonces, en este, por ejemplo, comentan un poco cómo participar en ocupaciones significativas en una unidad de hospitalización psiquiátrica, cómo fomenta la conexión con la realidad, porque muchos pacientes su estructurador son las ideas delirantes y como que están todo el tiempo pensando en eso. Entonces, cuando realizan en terapia ocupacional una ocupación que para ellos es significativa, esto un poco como que les ayuda a poder desviar su atención hacia su idea delirante. Yo soy también, me considero una persona bastante flexible, al igual que todos los terapeutas y como ha comentado Paula, y yo hago, por una parte, yo no hago grupos y que el paciente se adapte al grupo y decir los lunes esto, los martes, no. Yo con ellos primero hacemos un programa de buenos días todas las mañanas y planifico la actividad de ese mismo día o de los días siguientes, y la actividad veo que va a tener una continuidad. Y luego hay pacientes que no se adaptan a los grupos, y lo que hacemos es actividades paralelas, y a lo mejor está dentro del grupo pero haciendo otra actividad. Tenemos dentro de la sala 2 ordenadores y muchas veces hay un paciente que le gusta mucho leer la prensa, entonces él selecciona alguna noticia y luego la comentamos entre todos para poder incluirlo, porque no quiero que hagan actividades individuales, quiero que se centren y que luego la última área, que era participación social, que luego comenten con todos. Vale, pues aquí se ve la efectividad de esa intervención. Vale, otro artículo, ¿vale?, que sí que habla también de las ocupaciones significativas y que fomentan esa conexión. A ver, perdonad, con el puntero, aquí. Vale, este otro también habla de un estudio que se hizo con pacientes hospitalizados de salud mental, y sí que comentaba un poco que aumentaban tanto la mejora de la fluidez como de la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva, yo una cosa que trabajo con ellos también es el tema de la cognición social. Entonces, dentro del equilibrio ocupacional, dentro de la planta, como hacemos el grupo de buenos días, muchos cuando están suspicaces, pues a lo mejor nos comentan: ¿por qué cuando en enfermería llegan las bandejitas de la comida, por qué la meten al control? La meten al control para no dejarla en mitad del pasillo. Pues hay pacientes que comentan: a ver si le echan algo a la comida. O sea que todo eso luego lo trabajamos, lo ponemos en la pizarra, lo comentamos, cada uno va poniendo posibles atribuciones de las causas por qué se puede hacer eso, y muchos ven como a lo mejor la idea que ellos tenían súper clara no es así. Entonces todo eso lo vamos trabajando día a día con ellos, lo de flexibilidad cognitiva comento. Luego los síntomas de la esquizofrenia y la capacidad funcional que el terapeuta tan importante es. Vale, aquí he puesto algunas fotos. Este es el patio que tenemos en la UHP, ¿vale? Tenemos un patio, tenemos colchonetas, tenemos pelotas,
intentamos también hacer, casi todos los días hacemos alguna actividad funcional, como yo comento, porque sobre todo a pacientes que tienen depresión les viene súper bien movilizarlos, porque muchas veces ellos están sentados en el grupo que les cuesta participar y el hecho de salir, siempre pongo alguna música y muchas veces la seleccionan ellos. Luego también tenemos diferentes grupos, tenemos una cocina en hospital de día que después de un montón de años la hemos conseguido, y con los pacientes que tienen permiso del psiquiatra para hacer salidas terapéuticas al exterior y al hospital de día, queremos aprovechar las instalaciones, que esto todavía no lo hemos hecho porque está recién inaugurada la cocina, pero es una de las propuestas que hemos pasado para hacer. Luego también tenemos la sala de terapia ocupacional, que hay muchos pacientes que les gusta mucho todo el tema de crear, innovar, hacer cuadros. Entonces a mí no me gusta decir, venga, vamos a hacer todos, sino que muchas veces si uno sabe hacer algún origami, pues venga, tú guíalo y todos los que quieran participar en esta actividad te siguen y vemos la secuencia, pero intentamos que salga de ellos. Tenemos también espacios terapéuticos, tenemos una biblioteca, el patio, y luego hay un huerto, ¿vale?, que nos ha cedido el ayuntamiento, que están ahora, todavía no lo tenemos porque estamos ahí con las obras y tal, pero también es una idea con los pacientes que puedan salir al exterior, hacer actividades con el huerto. También queremos montar una pista para las actividades que hacemos deportivas, poderla hacer al aire libre. Tenemos ping-pong, canasta de baloncesto, varias actividades. Aquí también he puesto el personal que hay. Yo voy 4 mañanas y una tarde. ¿Por qué una tarde? Porque resulta que por las tardes son las visitas con familiares. Y muchas veces cuando yo hago los grupos, invito al familiar también, como habían comentado por aquí mis compañeras, invito al familiar para que pase al grupo. Si a lo mejor hablamos de higiene del sueño, de los descansos que tiene que hacer, también el familiar pasa. Y muchas veces con pacientes con trastorno bipolar viene muy bien para ver un poco los descansos. También el familiar da información que nos es bastante útil, vemos cómo se relaciona con su familiar. Solo voy un día a la semana, que nos gustaría poder ir todos. Vale. Y aquí he puesto, por ejemplo, que en otros hospitales de España o en el de Alcoy, en este caso, sí que tienen terapia ocupacional por la mañana y por la tarde, luego todas esas cuestiones la pueden abordar mejor. También he puesto diferentes actividades que hacemos un poco para promocionar la terapia ocupacional. Entonces, este año, en las jornadas del Día Mundial de la Salud Mental, que siempre hacemos algún acto en el hospital, fue sin batas. Veis en la parte de arriba, que es de otros años, que íbamos con bata, los familiares con ropa de calle, los pacientes con pijama. Pues este año todos íbamos con ropa de calle, un poco para ese día participan los pacientes, vienen pacientes invitados que han sido dados de alta. De hecho, aquí en el medio vamos a ver un poquito de un vídeo, que es un paciente que tuvimos en planta. Luego, gracias a que una estudiante de prácticas, que también un gran apoyo, todos los que habéis sido estudiantes de práctica, que se hacen, y yo fomentar que los terapeutas ocupacionales tengan estudiantes de práctica, súper importante. Pues ella hizo el seguimiento, luego después que yo la fui y pudimos citar al paciente más veces. El paciente actualmente, bueno, voy a poner el vídeo y ahora os comento. No sé si se oye el sonido, no se oye. ¿Se puede oír de alguna forma? Porque dice un mensaje. No sé si alguno... ¿Está en ello? Vale, pues mientras comento si queréis. Vemos también otras imágenes. La de arriba es un paciente, hicimos una exposición de cuadros también, lo hicimos en una mutua, y pacientes que le gustaba mucho el tema de hacer cuadros de óleo participaron y vendieron. Partidos de fútbol entre asociaciones también de ASFEME, que es una asociación que también trata a personas con enfermedad mental, y CRIS. Hacemos actividades conjuntas. Antes hacían actividades solo los chicos que jugaban al fútbol. Montamos también para que las chicas hicieran alguna gincana. Era grupo mixto, lo que pasa es que casi todos son chicas, para que también todo el mundo pudiera incluirse. Voy pasando y luego vuelvo atrás si queréis. ¿O le doy ya? Ay. No se oye.
Vale, voy a comentar lo que más o menos comenta. Es un paciente que ingresó en la unidad, un paciente también joven, y él se preparó para el Día de la Salud Mental viendo el eslogan de ese año, que eso fue en el 2015, que está el cartelito, mira, ya se oye un poco. Si se le puede dar más voz. Toda mi familia, ayúdame a elegir trabajo de mi vida, ayúdame a ser lo que nunca he sido. Así que ponte en mi lugar, sé mi gran amigo, conecta conmigo en cualquier hogar. Así que ponte en mi lugar. Bueno, pues este chico, el lema era ponte en mi lugar, conecta conmigo. Él elaboró la canción, estuvimos haciendo un seguimiento gracias a que mi estudiante lo cogió como paciente de prácticas, porque como tenemos tanta carga asistencial no nos dejan coger pacientes que han sido dados de alta. Entonces con él sí que estuvimos viendo, y el tema laboral, que también lo comenta, lo de un trabajo también le da mucha importancia, y él empezó a trabajar en Telepizza, y él luego él estudió telecomunicaciones, entonces él luego quería trabajar en otra cosa, pero ya con la intervención nos quedamos a mitad porque ya no podíamos, pero él sí que continúa trabajando, y el grupo de amigos que se había alejado un poco ya lo ha vuelto a recuperar, o sea que, pero hay muchas más cosas que podríamos hacer si pudiéramos tener la intervención más extensa, que nos quedamos con ese sabor agridulce de hemos conseguido cosas pero queremos seguir consiguiendo y no tenemos medios. Bueno, la evaluación en UHP se hace una evaluación de screening, luego cuando salen de alta sí que se hace una evaluación más extensa. Igual, por esto que nos comentan a veces a los terapeutas ocupacionales de hacer grupos, ¿vale? Hay que hacer grupos, pero hay que evaluar, hay que hacer también intervención individual. Pues aquí en este estudio sí que comenta que en UHP, hablo siempre de en planta, cuando digo UHP es unidad de hospitalización psiquiátrica, ¿vale? Pues es importante, por una parte, hacer la intervención, se saca mayor beneficio si se hace la intervención, según los estudios, individual y grupal, ¿vale? Tiene que ser las dos cosas. O sea, que nos tiene que quedar tiempo no solo para hacer grupos, sino para intervenir. Vale, yo en mi hospital, por ejemplo, somos 16 camas que siempre están llenas, son 16 pacientes, son 16 intervenciones, 16 evaluaciones de pacientes que igual están de una media de 2 semanas, entonces mientras te lees todo, empiezas a ver la intervención, enseguida se van de alta, y muchas veces enfermería, que son 2 o 3, me dicen, yo tengo 3 pacientes, yo 4, yo digo, yo los 16, o sea que yo me veo muy agobiada. Vale, que todo lo conocéis también es el cuestionario ocupacional, yo lo utilizo bastante también con los pacientes, vemos la rutina, cómo se organizan cada media hora las actividades que hacen y cómo ellos consideran que la llevan a cabo, cómo de importante es y cuánto disfrutan. Pues a raíz de aquí también sale mucha cosa, y cuando ves pacientes ingresados depresivos que tienen crinofilia, que es todo el tiempo tumbado, vas viendo cosas que se pueden intervenir. Luego, otro que yo también uso bastante, que de hecho esta escala COTE, la escala COTE, se creó para pasarla en UHP, que son pacientes que tienen una crisis, que son periodos cortos, pues mide diferentes áreas del comportamiento hacia la tarea, el comportamiento hacia los compañeros, si tiende a aislarse, y cuando hace cualquier taller, cómo utiliza con el material. Sí que he sacado aquí que se ve la parte interpersonal, que para mí es muy importante, el tema de sociabilización, porque hay pacientes que a lo mejor solo habla con los sanitarios, no quiere hablar con sus mismos pacientes porque piensan que no están enfermos y que qué hacen ahí. Otros pacientes, al contrario, somos los enemigos y solo quiere hablar con los pacientes y a nosotros ni vernos. Vale, o sea, esta escala es bastante útil. Vale.
Luego he puesto de actividades, solo hablo de una, porque como la charla era tan corta, son actividades que más o menos se en plan en Hospital de Día, en primeros episodios usamos muchas actividades, pero yo una que veo muy importante es la de identidad ocupacional, porque hay muchos pacientes que es como que ¿quién soy yo? Entonces, ahí vemos un poco, con más escalas que pasamos, el listado de intereses, ver un poco qué cosas les llama la atención, qué les gusta, qué participación social, qué metas tienen, qué roles tienen, qué responsabilidades conlleva tener ese rol. Ahora veremos unos ejemplos. Vale, aquí veis la tablita que a mí me encanta, siempre la pongo, y aquí pongo todo el tema de graduar y adaptar la actividad. Vale, voy a ir pasando rápido que no me quiero pasar de tiempo. Vale, vamos a ver un ejemplo. Vale, vamos a imaginarnos un rol, como rol de ama o de amo de casa, ¿vale? El rol conlleva varias tareas. Nos vamos a centrar en la tarea de cuidado de niños, porque muchos pacientes nuestros tienen hijos y luego en la intervención también tratamos cosas que tengan que ver con los hijos, ¿vale? Entonces, despertar a los niños, preparar el desayuno, supervisar la higiene. Tenemos algunos pacientes que los familiares, por miedo a que no hagan esas actividades bien, a lo mejor la abuela es la que hace todo y ellos como que se sienten desplazados. Entonces, qué importante que es trabajar con esto y aunque tengan supervisión, que ellos sean los que puedan hacer estas actividades, no que otra persona se lo haga a ellos. Vale, luego en cualquier actividad vemos la forma, la función y el significado, para qué lo hace. Imaginaros, por ejemplo, aquí en la cocina, uno puede cocinar para alimentarse o puede cocinar porque tiene una fiesta y es para un acto, para una participación social. Y luego la motivación, muy importante, por eso el terapeuta ocupacional, la actividad es significativa para que la persona esté motivada y se esfuerce por conseguir su objetivo. Vale, voy a pasar rápido porque creo que me estoy pasando de tiempo, ¿vale? Vale, comportamiento, observación, que... A ver. Vale, otro estudio, ¿vale?, que se hizo con depresión, sí que en los resultados sale una fuerte evidencia para la efectividad de intervención para tanto el tema laboral como luego para reducir la ansiedad y la ideación suicida, que tanto hoy en día está. Otro estudio también, que también habla mucho del tema del empleo, que hay una fuerte evidencia, ¿vale?, de la intervención del terapeuta ocupacional, en concreto con el modelo de colocación y apoyo individual. Y en el tema educativo hay una evidencia moderada para la intervención educada, apoyada, que también hace el terapeuta ocupacional. Vale. Luego el tema comunitario, como han comentado bien las compañeras, es súper importante. También hay bastante evidencia que es imprescindible. Y sí que hay evidencia que el terapeuta ocupacional ayuda a la intervención para todo el tema comunitario, estrategias y enfoques para esa activación en las diferentes actividades de la vida diaria. Vale, y después del alta, una vez que los pacientes le dan de alta en la UHP, ¿qué pasa? Bueno, pues en las unidades de salud mental hacen el seguimiento. En España, en algunas comunidades autónomas, hay en muchas unidades. Aquí, en la Comunidad Valenciana, hay en algunas unidades de salud mental terapia ocupacional. Yo intento, claro, hacer lo que puedo, pero claro, no puedo tratar, pero me encantaría continuar con el seguimiento. Aquí tenemos las unidades de la Comunidad Valenciana que sí que cuentan con terapia ocupacional. Algunas de ellas, tanto en la parte de adultos como en la parte de infantil. Vemos ahí en Vinaroz, vemos también en Valencia y luego vemos en Alicante también, en Novelda y en Petrer. Pero bueno, fijaros cuántos departamentos y tenemos ahí los emoticonos que mucho tenemos que avanzar todavía. Pero bueno, vamos abriendo el de Elda, por ejemplo, a partir del año pasado, con las contrataciones estas que han habido, es cuando se ha podido abrir y van a 2 centros de salud, o sea que poco a poco vamos ampliando. Y sí que pedimos eso, que pueda haber una equidad entre departamentos y poder contar con el terapeuta ocupacional en todas las unidades de salud mental, tanto de adultos como de infanto-juvenil, porque todo el tema que hemos comentado de autismo o de enfermedad mental grave, de primeros episodios, lo consideramos muy importante. Vale, en Andalucía, Aragón y Cataluña, tanto en unidades de salud mental como en atención primaria, ya está instaurado, o sea que... Genial. Vale, luego he hablado también de
un estudio que es también como 16 sesiones de terapia ocupacional, y en 16 sesiones, que se llama Intervención Bells, que no sé si la conocéis, se llama como la escala, pero no es la escala, ¿vale? Y sí que se ve cómo promueven el trabajo, que el trabajo es súper importante, por lo menos para los pacientes de salud mental, casi siempre todos es uno de sus objetivos, el equilibrio en la actividad, el compromiso y el nivel de funcionamiento, trabaja estas áreas. 16 sesiones, o sea que está muy bien, muy práctico. Luego sacado, según la Estrategia Nacional de Salud Mental, sí que habla mucho del tema comunitario, que la verdad es que es súper importante. Entonces, a ver si en todos los programas comunitarios que hay, poco a poco, tanto en el SASEM, que no estamos, en el Servicio de Atención y Seguimiento para Personas con Enfermedad Mental Grave, que yo creo que la visión de la terapia ocupacional ayudaría mucho a la recuperación de esos pacientes, como en el equipo de intervención comunitaria infanto-juvenil, que en el proyecto original, que es AMBIT, sí que tienen terapia ocupacional, pero luego en el que se hace en España, que es ECID, no por ahora, en hospital de día sí, pero en la parte comunitaria no contempla el terapeuta ocupacional. Poder un poco comentar que el terapeuta ocupacional, según los estudios, ¿vale? Porque yo, como buena científica también, siempre comento los estudios. Las intervenciones basadas en la actividad y en la ocupación, en los estudios demuestran que son efectivas para promover esa participación y ese rendimiento en ocupaciones valiosas, ¿vale? En los niños. Y usando mucho el contexto natural de la ocupación deseada. Vale. Luego también hay un estudio que sí que habla para niños que tienen agresividad, que son rechazados o que son madres adolescentes, qué tipo de actividad de terapia ocupacional se ha visto que es más eficaz, ¿vale? Como está ahí, no lo leo porque me estoy pasando mucho. Vale, vemos que nos contemplan a los terapeutas ocupacionales dentro de los equipos de salud mental. Fijaros que está psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, TCAE y terapia ocupacional, que la verdad es que yo cuando vi esa tabla me puse súper contenta porque estamos dentro del equipo. Con una cifra un poquito bajita, pero bueno, esto hay que ir subiéndolo. Por eso un poco recalcar la importancia. Y ya sin más, no me extiendo más, aquí enmarcado. Y muchas gracias a todos. Gracias, Esther. Gran trabajo el que hacéis y el que queda por hacer. Bueno, a continuación, María Morán. Es diplomada en terapia ocupacional por la Universidad Miguel Hernández, especialista en terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido. No veía bien y es porque no me había puesto las gafas, perdón. En terapia ocupacional aplicada al daño cerebral adquirido por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster en neurociencia cognitiva y necesidades educativas específicas por la Universidad de Valencia, diploma postítulo Intervenciones de terapia ocupacional en trastornos neuromotores y somatosensoriales por la Universidad de Chile. Desde hace más de 10 años forma parte del equipo interdisciplinar en la Unidad de Daño Cerebral Hermanas Hospitalarias de Valencia, donde coordinó la Unidad de Daño Cerebral Infantil. En el ámbito de salud mental se incorporó recientemente. En un primer momento estuvo en la unidad de hospitalización en el Hospital de Llíria, en la cual no había habido terapeuta ocupacional nunca y tuvo la oportunidad de empezar en la elaboración del recurso. Actualmente pertenece al Hospital de Día del mismo departamento del Arnau de Vilanova, Llíria. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias al colegio por darme la oportunidad de compartir mesa con estas dos grandes profesionales, que ellas llevan muchísimo más recorrido que yo. Pero bueno, yo voy a intentar un poquito pues, explicaros mi experiencia en la creación del hospital y contaros un poquito pues, no solo las funciones que tenemos nosotros en el hospital de día, que se relacionan mucho con lo que ha contado Paula y Esther, sino de lo importante que es que nos tengan ya en cuenta en el proceso de elaboración del plan funcional y en todo el proceso que conlleva crear un nuevo dispositivo. A ver dónde tengo que enfocar. Ahí. Esto es un poco, pues bueno, cómo nos sentimos las personas que estamos en relación con la salud mental, no solo los profesionales, sino también las familias y las propias personas con enfermedad mental. Es verdad que durante esta década está habiendo un
un desarrollo importante en el modelo de atención a la salud mental, pero aún se encuentran pues, muchas insuficiencias internas y deficiencias estructurales. Bueno, como habéis visto, o sea, la última tabla de Esther es un total ejemplo de lo que está ocurriendo. O sea, el terapeuta ocupacional vamos poco a poco formando parte de estos equipos interdisciplinares, pero estamos a años luz de una atención realmente de calidad y con equidad, ¿no? En contra bueno, de las recomendaciones de la Ley General de Sanidad. Pues bueno, con la creación del Hospital de Día en el departamento de Arnau de Villanueva y Llíria, que es al que pertenezco yo, pues bueno, se ha intentado ampliar un poquito la red de asistencia que se le da a estos pacientes. Esto es, se ha movido un poquito la diapo, pero bueno, el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental de mi departamento actualmente cuenta con estos recursos. Por un lado tenemos los recursos en atención hospitalaria y otro en atención comunitaria que estaba comentando Esther en su última parte de ponencia. En la atención hospitalaria encontramos la unidad de hospitalización psiquiátrica de agudos que se encuentran en el Hospital de Llíria con una ocupación de 20 camas. Ahí es donde yo empecé a trabajar en salud mental y actualmente no hay nadie. O sea, se ha quedado sin terapeuta ocupacional. Y en el Hospital Arnau, encontramos, se ubican la unidad de psicogeriatría, las unidades que sirven de enlace de psiquiatría, la hospitalización domiciliaria, aunque va por los domicilios, pero se ubica en el Hospital de Arnau. Allí mismo en ese hospital se lleva a cabo un programa de tratamiento a pacientes, bueno, es un programa psicoterapéutico grupal para pacientes con trastorno límite de la personalidad, y también hay urgencias de lunes a viernes en horario de mañanas. Y en la atención comunitaria encontramos 5 unidades de salud mental para adultos y 2 de infantil. Las 2 de infantil están ubicadas en Paterna. Y en el mismo municipio se encuentra el Centro de Rehabilitación de Personas de Trastorno Mental Grave. En ninguno de estos dispositivos se encuentra la figura del terapeuta ocupacional. Y yo... A ver, os enseño el departamento de Arnau de Villanueva para que os hagáis una idea. No es menos que el Hospital de la Fe que nos comentaba esta mañana nuestra compañera Sonia. La Fe, si no recuerdo mal, ella dijo que atendía a una población 300.000 personas. Arnau de Villanueva atiende a 315.000 personas y su área de atención es mucho más dispersa, que además tiene muchas zonas rurales, bueno, zonas urbanas también. Pues bueno, esto complica mucho más aún la atención y complicó mucho ya de entrada dónde se iba a poner el hospital de día. Porque claro, se supone que tenemos que atender a toda esta población que os digo. Pues bien, al final nos encontramos aquí, estamos en el mismo edificio que el Centro de Rehabilitación para Personas con Trastorno Mental Grave que os comentaba, pero no compartimos recursos. Nosotros, el Hospital de Día tiene sus propias instalaciones y nuestros recursos, o sea, no hay incluso ni personal que esté compartido ni nada. Y aquí nos podéis encontrar. Aquí yo os he traído, qué es un hospital de día, ¿no? Pero justo ayer, cuando yo les decía a los pacientes, mañana no voy a venir porque tengo unas jornadas, tal. Bueno, ¿y qué vas a hacer? Pues explicar qué es el hospital de día. Y os cuento la anécdota porque yo os voy a traer la parte teórica. Pero me encantó cuando uno de los pacientes, psicótico, con sintomatología aún bastante activa,
me dijo, ¿y qué vas a decir del hospital de día? Porque yo tengo la definición. Y yo digo, venga, dime la definición. Y dice, esto es como un kiosco de chuches que me endulzan el alma, ¿no? Y es un poco la anécdota, porque realmente dijimos, qué pena poder abarcar tan poquito, porque en nuestro hospital de día solo podemos atender entre 10 y 15 pacientes. Pensad en toda la población que dejamos por atender. Y bien, la parte teórica. Pues bueno, el hospital de día es un recurso que se concibe para tratar a las personas con trastorno mental grave en estado agudo o subagudo, pero que no necesitan estar hospitalizados durante las 24 horas del día, pero es insuficiente la atención que reciben desde las unidades de salud mental o desde la domiciliaria, ¿vale? Porque desde el hospital de día se hace una intervención más intensiva que en las unidades de salud mental, ¿vale? Y bueno, y estamos trabajando con personas que aún están descompensadas psicopatológicamente. Esto es importante. Los objetivos del hospital de día, por ejemplo, Paula también ha comentado alguno de estos objetivos, es disminuir estos dispositivos. Lo que ayudan es a disminuir el número de ingresos y reingresos en unidades de hospitalización, y también que esos ingresos sean menores en el tiempo, que no duren tanto. Por tanto, lo que estamos haciendo es que no utilicen, disminuir la lista de espera en las unidades de salud mental, o disminuir las unidades las unidades de hospitalización también están muy saturadas, pues intentar que funcionen con mucho más fluidez, porque también están saturadas, y las unidades tampoco son de muchas camas, aunque bueno, la de Arnau es un poquito más grande, porque son de 20 camas, es un poquito más grande que la de Ester, pero bueno, descargamos estos servicios. En los hospitales de día se promueve mucho más la participación de las familias en el proceso terapéutico, porque en las salas, aunque tengan visitas y tal, en pocos hospitales se trabaja con la familia, porque además son periodos que no son excesivamente largos, y entonces no se puede hacer un proceso de psicoeducación como tal. Y en las unidades de salud mental, pues desgraciadamente, por la saturación de la que hablábamos, es bastante difícil involucrar a las familias como lo hacemos desde el hospital de día. En el hospital de día atendemos a personas mayores de 18 años con patología psiquiátrica grave. Esto lo he comentado ya, así que lo voy a pasar rápido. Grave o en la fase subaguda, pero no, existen criterios de exclusión, y por ejemplo no atendemos a personas que el trastorno mental se haya desencadenado por consumo de tóxicos, porque la UZCA sí que atiende a estos pacientes, no a lo mejor con la misma intensidad que el hospital de día, pero sí que van derivados a ellos, ¿vale? El equipo que lo formamos, pues es un equipo interdisciplinar. Lo formamos una psiquiatra, una psicóloga clínica, una enfermera especialista en salud mental, yo como terapeuta ocupacional, y 2 TCAEs a tiempo completo, y luego la trabajadora social está a tiempo parcial. La compartimos con la unidad de salud mental. ¿Qué de interesante fue que estuvimos, desde el inicio, porque de hecho a mí me contrataron justo para desarrollar el programa, el plan funcional, y por eso os decía que fue tan interesante estar desde el inicio, porque luego todo lo que nosotros desarrollamos
fue en base a lo que nosotros íbamos a hacer y cómo íbamos a intervenir. Entonces, nosotros empezamos en mayo a hacer mayo del año pasado, del 22, a hacer el plan funcional y nos pusimos y empezamos a tener los primeros pacientes en noviembre del 22. ¿Qué hicimos durante mayo y noviembre que no teníamos pacientes? Pues bien, adecuamos los espacios, o sea, estas tres, lo he separado como en tres bloques, pero realmente fueron tareas que hicimos de forma simultánea. Adecuamos los espacios porque el centro de Valentín Hernáez en Paterna estaba ya construido y bueno, nosotros nos dijeron, bueno, pues este es el espacio que tenéis y claro, teníamos que buscar la manera de poder nosotros tener espacio para hacer las individuales, espacio para hacer grupales, ¿no? O sea, todas las instalaciones que estuvieran adecuadas a la actividad que íbamos a hacer. Se tuvieron que hacer obras. Y luego, pues algo muy importante es lo de, que no lo hemos comentado nadie, pero en la sanidad pública, pues bueno, todos nos manejamos con un programa. Bueno, con uno no, con Orion, con Abucasis, pues esto es una gran historia. Y ahí el terapeuta ocupacional, pues bueno, pensad que estoy desde el inicio, de que se tuvo que hacer el programita del hospital de día un poco ad hoc a la actividad que íbamos a tener. Pues bien, a día de hoy aún tengo reuniones a las 8 de la mañana en la UZCA del Arnau para ver cómo solucionamos el problema del Orion y tal, para que realmente el terapeuta ocupacional tenga pues bueno, o sea, cubra las necesidades del profesional y que nos registre toda la actividad que hacemos, que eso es complicado y luego parece que todos escriben la historia tal y el terapeuta ocupacional como que registramos mucha menos actividad y aún estamos trabajando en ello. Eso yo creo que es importante. Luego la coordinación entre administraciones también la hicimos de manera interdisciplinar y luego lo importante que os decía, a la hora de elaborar el plan funcional, nosotros no nos dejaron ahí, nos dijeron estos pacientes son los que tenéis y ya está, sino que tuvimos que, como decías, revisar realmente que nos dice la evidencia científica y realmente basar nuestra práctica diaria en lo que realmente está funcionando y no porque me encante la salud mental y esto se hace así y se hace allá, pues yo voy a copiarlo igual, ¿no? Hicimos una buena revisión de todas las, bueno, ahí lo he explicado un poquito más, hicimos una revisión documental, no solo de las publicaciones científicas, sino también pues del plan de salud mental de la Consellería, etcétera, ¿vale? Nos reunimos con otros compañeros de otros hospitales de día, que además aprendimos un montón, y ahí pues fue otro de los ejemplos donde nos dimos cuenta, ostras, qué suerte tenemos, o sea, eso lo decían las compañeras, de tener la terapeuta ocupacional, porque íbamos a hospitales de día donde atendían a muchas más personas, con unas plantillas mucho más grandes que nosotros, pero no tenían terapeuta ocupacional, y en la hora de la intervención pues se notaba. Bueno, eso pues gracias a los que nos abrieron las puertas para conocer los hospitales de días y donde trabajaban. Bueno, y si continúo aquí, porque ya me están avisando de que queda muy poquito, pues bueno, os cuento que aquí es donde realmente el terapeuta ocupacional, pues bueno, cambiamos un poco esta visión. Está claro que los elementos claves del proceso, del proceso asistencial, pues son, o sea, cómo íbamos a gestionar las altas, esas demandas del hospital de día, y cómo íbamos a gestionar también las altas para que realmente fuera una continuidad del cuidado de los pacientes con salud mental, pero la parte de valoración e intervención era súper interesante, la visión del terapeuta ocupacional. ¿Qué aportábamos nosotros aquí? Pues realmente, ya que se ha movido todo, bueno, ¿qué aportamos nosotros aquí? Pues realmente la terapia ocupacional, los fundamentos de la terapia ocupacional están muy relacionadas con el modelo de recuperación de las personas con salud mental.
Y bueno, una de las cosas que yo he recalcado muchísimo en el equipo es que la recuperación, en el equipo y a los mismos pacientes, que la recuperación es posible incluso con síntomas, y que tenemos que trabajar para que recuperen ese proyecto de vida del que estabais hablando. La terapia ocupacional sí que es verdad que nos centramos mucho en cuáles son las necesidades, los intereses del paciente, y nuestro fin último es que consigan ese funcionamiento ocupacional adaptativo, satisfactorio y significativo, pero desde un inicio ya. O sea, el terapeuta ocupacional, igual que es importante que esté en las unidades de hospitalización psiquiátrica, ya explicaba Esther por qué, porque es importante que darles la ocupación en un hospital de día donde se trabaja aún con pacientes, pero que ya están trabajando sobre ese proyecto de vida, es súper importante. No lo leéis muy bien, lo siento, pero bueno, que es, a ver, que es súper importante trabajar para que tengan una participación exitosa en las ocupaciones, pero ocupaciones de su interés. No se trata solo de incorporar actividades lúdicas y sociales sin un porqué, y a veces pues en el hospital de día como que se trabaja mucho el terapeuta ocupacional para hacer las actividades de grupo y actividades grupales y actividades que sean más de ocio, que sean más de lúdicas, y tenemos nuestra base teórica donde nos dicen no, o sea, tenemos que trabajar sobre la ocupación. Por lo tanto, la ocupación va a ser nuestra herramienta de intervención, y los abordajes distintivos y exclusivos de nuestra profesión va a ser la intervención ocupacional y el asesoramiento ocupacional. Yo creo que lo que comentaba Paula de ser flexible en el equipo interdisciplinar es importante, pero saber cuáles son nuestras competencias y que el resto de nuestros compañeros sepan cuáles son nuestras competencias es súper importante, porque a partir de ahí de verdad que lo que son las intervenciones y el manejo del paciente varía muchísimo, y lo estamos viendo pues bueno, con las visitas que tuvimos y tal, pues estamos viendo cómo pues tener un terapeuta ocupacional en un hospital de día cambia un poco la visión. No sé si estoy yendo tan deprisa, pero bien, me salto un poco las funciones porque las han comentado mis compañeras, pero quiero que os quedéis con esto, que importantísimo, que nuestro objetivo es mantener el funcionamiento ocupacional desde un inicio, desde el minuto cero, como decía Paula, a ser posible, y luego pues bueno, que estemos orgullosos de esa nueva mirada que damos al tratamiento de las personas con trastorno mental grave en todo este proceso asistencial. Si nos sentimos orgullosos y confiamos en él, la verdad es que hacemos una labor que no la puede hacer ningún otro profesional. Muchas veces se nos justifica de no, bueno, en la sala es el enfermero de salud mental quien hace las actividades, pero es que no es eso terapia ocupacional. Terapia ocupacional va mucho más allá, y no hay ningún otro profesional que pueda suplir las funciones del terapeuta ocupacional porque no está formado en terapia. Y hasta ahí. Gracias, María. Una mirada muy clarificadora. Y bueno, yo antes de dar paso a si quiere preguntar a alguien, querría decir que realmente con las exposiciones de las compañeras nos hemos hecho, ya éramos conscientes de la incorporación de la terapia ocupacional a los equipos multidisciplinares en salud mental estaba funcionando muy bien, porque la mayoría de los profesionales comentan que ha sido un aporte muy importante, pero realmente yo me quedo con varias cosas, con que se trabaja mucho con la investigación, con lo que se sabe que está basado en la evidencia científica, con la importancia del tratamiento en los equipos comunitarios y en los hospitales de día, por supuesto, pero el trabajo comunitario como prevención de los ingresos hospitalarios, de la mejora de la calidad de vida, todo eso me parece fundamental.
Y luego una cosa que me ha gustado mucho, que creo que la han hablado las tres, es la importancia que el terapeuta ocupacional tiene en el conseguir que la persona vuelva a tener un proyecto de vida, ¿no? Por lo que sabemos que es ese significado vital para la persona tan importante para la estabilidad emocional, ¿vale? Y bueno, que la intención de Sanidad es seguir incorporando terapeutas ocupacionales, que está dentro del plan que tenemos en marcha para ahora, pero bueno, que sí que pues miraremos sabiendo que es que pueden hacer labor en muchos departamentos, pues intentar incorporarlos para que formen parte de ese equipo multidisciplinar tan importante y tan necesario. Gracias. Pues muchas gracias. Dar las gracias una vez más a María Isabel, Paula, Esther, María. Muchísimas gracias por vuestras exposiciones. Me parece súper valioso todo lo que habéis contado y desde luego es una gran suerte poder contar con expertos en la materia que nos expliquen, pues bueno, todos lo que hacéis en vuestro día a día. Me sabe muy mal, pero no vamos a poder tener turno de preguntas porque vamos muy mal de tiempo. Entonces, sí que os voy a pedir que, bueno, pues todas las preguntas, dudas que os hayan podido surgir, pues las comentamos al final, pero tenemos que dar paso a la siguiente mesa. Muchísimas gracias.